Yo como argentino desperté de mi hispanismo al ver primero con asombro y luego con orgullo cómo España y a sus naciones hijas le bastaba con menos para vencer lo que fuese y a quien fuera. Un muerto como el Cid venció a los moros, dos hombres baldados de piernas, ojos y brazos perdidos en varios combates como Blas de Lezo y Millán de Astray vencieron a ingleses y a los demás enemigos que les enfrentaron. Halcones y águilas de vieja generación, bramando a ras del agua, desataban miedo y pavor en la flota británica en las aguas heladas del Atlántico Sur y admiración en los hombres libres de todo el orbe. Y cuando España estuvo en peligro de muerte, fueron mujeres sin entrenamiento militar las que dieron vuelta inminentes derrotas hasta convertirlas en victorias, como María Pita en Galicia al vencer a los ingleses, Agustina de Aragón en Zaragoza al vencer a los franceses de Bonaparte, Rafaela Herrera en Nicaragua al derrotar a un ejército inglés, la tucumanesa Manuela Pedraza, Martina Céspedes y sus hijas, y la gallega Lorea en las invasiones inglesas en Buenos Aires en 1806 y 1807. Y también recordemos a nuestras maravillosas enfermeras en la Guerra de las Malvinas, que como ángeles guardianes dieron todo de sí mismas en un magnífico espíritu de abnegación para atender a nuestros heridos, y cuando la identidad también estuvo en peligro, la Santa Teresa de Ávila volcó la mano de Dios para señalar nuestro destino. Era el concepto civilizador cristiano los que nos mantenía unidos como cultura y como pueblos, hasta que nos empezamos a olvidar de lo que somos, de nuestro ideal, dando un salto al vacío cuando nos separamos y desmenuzamos en el siglo XIX. Recuerdo cuando en cuarto grado de escuela primaria me enseñaron la historia de las invasiones inglesas. Me llené de orgullo al saber de lo que fueron capaces nuestros ancestros, derrotar a la mayor potencia naval de esos tiempos. Mas, qué extraño era aprender en la segunda parte del año que los valientes próceres de las invasiones ya no lo eran, sino que pasaban a la condición de traidores, y los ingleses dejaban de ser nuestros enemigos, para traernos incluso a los futuros libertadores. Algo ya no me cerraba. Parece que éramos muy malos cuando éramos españoles en todo el continente. Sin embargo, al revisar la historia, nos dimos cuenta que fue muy distinta, pues vivíamos felices bajo un cetro justo, gozando del testamento de nuestra primera reina de Indias, doña Isabel la Católica. Inocente era nuestra existencia hasta que Albión nos convenció de que no éramos felices en nuestra civilización, que estábamos gobernados por tiranos y que libres de esos supuestos hombres viles estaríamos mejor. ¿Cuál fue el resultado? Ahora, con la misma lengua y religión, somos las partes debilitadas de 25 nacionalidades distintas. ¿Alguien puede explicar esta falta de cordura? ¿Acaso alguien conoce 25 Francias distintas o 25 Rusias distintas? Solo nosotros, los pueblos de América, conocemos y sufrimos semejante ingeniería social de balcanización de un país en su origen, unido por la fe, las leyes, la lengua, el gobierno y la cultura. Y la pregunta que todo patriota debe hacerse: ¿quién se benefició con esta fiesta de repartijas territoriales que nos dejaron enfrentados entre nosotros y a merced de la voracidad extranjera? El pueblo seguro que no. Las burguesías dominantes en Hispanoamérica de 1810 y sus amos ingleses seguro que sí, pues se quedaron con nuestra economía y nos convirtieron en vasallos ingleses sin que nos demos cuenta. Destruyeron nuestra moneda, el real de A8, que fue la primera moneda global que nos permitió dominar entre los siglos XVI y principios del XIX el comercio del área Asia-Pacífico, tan disputado en estos días. Moneda que incluso resellada era usada por Inglaterra en sus colonias de Oceanía y África. Y los gobernantes, clérigos y militares que reaccionaron ante el previsible desastre post-independencia, hoy son los malos de la película. Con esta moneda mundial, el real de A8, podíamos caminar desde el Río de la Plata hasta Filipinas y China, donde fue base del yuan chino y de otras monedas asiáticas, y donde circularon 515 millones de monedas de plata americana con reconocimiento legal hasta 1948, cuando el gobierno de Mao las sacó de circulación. Esto es 124 años después de la batalla de Ayacucho, cuando comienza nuestro declive. Batalla en la cual se enfrentaron no menos de 80 familias en ambos bandos que en un crimen de lesa hispanidad cometieron el suicidio de nuestra patria. Martín de Álzaga, héroe de las invasiones inglesas que manejaba el comercio asiático con Filipinas y Buenos Aires, no quiso en 1806 entregar las rutas comerciales a los ingleses, y por eso lo fusilaron los revolucionarios de Mayo. Y así perdimos todo nuestro comercio con Asia, que entre los siglos XVI y XIX hizo que las economías de China e Hispanoamérica fuesen complementarias gracias a la fortaleza de nuestra moneda. Por eso la política de la pérfida Albión fue atacar a ambos imperios, el chino y el español, hasta destruirnos. Esta fue la primera moneda global.
el real de 8 u onza castellana de plata reconocida en los 5 continentes y que, aunque hoy parezca una fantasía, fue nuestra moneda. Y se perdió a partir del desigual Tratado de Amistad y Comercio con Gran Bretaña, firmado por los nuevos Estados americanos en 1825, en el que nos pusieron sus condiciones. Se mantuvo como moneda de predominio mundial hasta que desaparecimos como imperio y fuimos sustituidos por la libra inglesa, que se quedó con el mercado asiático, y nosotros nos quedamos con la pobreza disfrazada de libertad. Posteriormente a las independencias, las monedas americanas perdieron su valor y el crédito para la producción subió del 5% anual al 2% mensual, haciendo que buena parte del comercio pasara de manos criollas y españolas a inglesas. Los años inmediatos a la Revolución impactaron en un descenso de la actividad comercial en las Indias en desmedro de nuestros intereses y se cortaron las actividades comerciales con Asia. El último galeón de Manila zarpó en 1815 y ese mercado pasó definitivamente a manos de empresas británicas. Ahora se ve más claro por qué llevamos 2 siglos de retraso, con escasos y honrosos periodos de lucha por nuestra dignidad. Entendemos, queridos amigos, por qué no debemos olvidarnos de aquel 2 de abril de 1982, pleno de dignidad nacional, donde las principales naciones que nos apoyaron en la Guerra de las Malvinas fueron de origen español, como Perú, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Panamá, Venezuela, y cientos de militares españoles que se ofrecieron de voluntarios. Podemos ver que si nos damos cuenta de que somos 550 millones de compatriotas hijos de la madre patria, podemos construir una potencia. Ahora se comprende mejor por qué se trabaja tanto en destruir nuestra identidad y cuál debe ser nuestro accionar frente a ello. Creo firmemente que tanto Malvinas como Belice, Esequibo y Gibraltar deben ser gestas conjuntas de la hispanidad. Saquen sus conclusiones sobre estos acontecimientos. No hubo independencia. O hubo 2, contándole a Artigas en 1815. O hubo mucha confusión y muchas manipulaciones. Luego del 9 de julio de 1816, los próceres andaban buscando una potencia que los tutele, ya fuese Brasil, Francia o Inglaterra. Lo que hubo fue una secesión americana del resto de las Españas y luego el comienzo de las guerras civiles en cada rincón de los 4 virreinatos, en medio de la guerra contra Brasil y el abandono del Uruguay, como bien lo explican tantos historiadores, entre ellos el doctor Julio González, cuya obra recomiendo a todo historiador. Con las falsas independencias promovidas por Inglaterra perdimos todos y fabricamos conflictos chauvinistas. Y empezamos a reclamarnos pedazos de territorios unos a otros, llegando a la Guerra del Pacífico, promovida por Inglaterra, y la del Chaco por una disputa de empresas petroleras anglosajonas. Vaya nuestro reconocimiento a nuestro canciller, el doctor Saavedra Lamas, que logró frenar esta última y le mereció el Nobel de la Paz. Si sumamos las superficies reclamadas entre los Estados americanos, necesitaríamos otra Sudamérica para compensarnos mutuamente. Unámonos en un gran estado bioceánico y seamos fuertes de verdad como lo éramos en nuestro origen. Para recuperar nuestra grandeza debemos ir a las fuentes, debemos recordar qué es la argentinidad. Que parece que nadie sabe bien qué es ser argentino, es un tema remanido ya entre nosotros. Esa palabra, argentino, es una palabra muy cuidada y doblada prolijamente con amor tierno infantil, pero la mayoría no sabe qué significa, y sin identidad que defender, el patriotismo se convierte en un chauvinismo de inmobiliaria que solo pretende defender un límite territorial como linde de un terreno en disputa, pero baldío de espíritu. Somos inteligencia de párvulos que necesitamos llegar a un puerto de origen para saber lo que somos. Y de esa manera, al aferrarse inocentemente a un espacio dentro de un mapa que ni siquiera saben interpretar en su historia, extensión y posibilidades, algunos no se dan cuenta que nuestra identidad cubre un territorio mucho más grande y que esa es nuestra verdadera patria, es decir, toda la hispanidad con cientos de millones de personas y 20 millones de kilómetros cuadrados de tierra, mar y hielos, porque la patria es el asiento de la civilización que hemos heredado. Pero algunos se conforman en pensar en pequeño, con visiones muy chicas y restringidas. Y todavía se preguntan por qué nos pasa lo que nos pasa en nuestro eterno discurrir decadente con pocas glorias que mostrar. Y la misma pregunta se hacen todos los pueblos hijos de España. Sabemos, intuimos que fuimos grandes, que hay algo en potencia en nosotros, pero no tenemos clara cuál es nuestra identidad como pueblo. Estallamos de alegría ante un triunfo nacional, pero no logramos articular un proyecto civilizatorio. Por el contrario, nuestros políticos trabajan día y noche desde hace generaciones por la destrucción de nuestros antiguos cimientos ancestrales que forjaron entre españoles y naturales, creando un nuevo mundo y una nueva raza. La identidad hispano-católica argentina
Es un debate que lo han sacado a la luz desde todo el arco emocional e ideológico, tanto nacionalistas como socialistas, peronistas, radicales, conservadores y tradicionalistas, desde Manuel Ugarte y Jorge Abelardo Ramos hasta Julio González y Bernardo Losier Almazán. ¿Cuál es nuestra identidad más allá del espacio que ocupamos? Raza, credo, lengua, historia compartida, valores que van unidos para construir las bases y los techos de nuestros lares. España nos trajo su ímpetu civilizador y evangelizador. Nos forjó con su destino de nueva Roma imperial de quien era justa heredera. Nos educó en la filosofía griega y nos vivificó en la fe de Tierra Santa. Hasta las églogas de Virgilio y los poemas de Petrarca llegaron a América gracias a España. Esa identidad nos unió cabalgando sobre nuestra lengua castellana, pisando el límite del actual Canadá hasta la Patagonia, en una forja sin igual en otro continente. Esas columnas de nuestra identidad nos permitieron defender nuestra soberanía política, buscar la justicia social e intentar la independencia económica, y a la vez unificar el globo terráqueo, construir una civilización y rescatar a pueblos de la barbarie. Sin España, las tribus naturales se hubiesen extinguido, pues no llevaban un desarrollo paralelo a sus primos asiáticos. Están en un punto de decadencia y con la pirámide poblacional severamente invertida o en riesgo ya de tal condición. Había tribus cuyo promedio de edad era de 16 años. Fueron decayendo hasta no reconocerse entre ellos y matarse y dominarse, esclavizarse e incluso comerse unos a otros. Ya Fray Toribio de Benavides se encargó de desmentir en su tiempo a Fray Bartolomé Las Casas y la cuestión se zanjó en las controversias de Valladolid. Aquí solo habría quedado una tierra yerma de tribus dispersas que posiblemente hubiese sido ocupada por los británicos, quienes las habrían extinguido o esclavizado según interese de momento, como hicieron en Australia con sus naturales, hasta no dejar testigos de sus atrocidades. O por Rusia, que llegó hasta Alaska y años después disputaba con los españoles espacios comerciales en California. O por chinos, si los primeros que cruzaron por Bering o por mar hubiesen podido regresar a Asia. ¿Qué hubiese sido del Nuevo Mundo poblado por rusos, chinos, ingleses y sus socios holandeses? No lo sabremos nunca. Pero fue voluntad de Dios. Ese Dios pescador de almas e hijo de un carpintero pobre, aunque de sangre real y enemigo de la usura, que gracias a la América hispana, Occidente fuese católico y no pagano, ni ortodoxo ruso, ni mucho menos confucionista. La historia fue así, y en ese discurrir hubo hazañas, progresos y abusos, alegrías y desgracias, héroes y pusilánimes, generosos y avaros, santos y pecadores, como lo es la humanidad desde el pecado original. Disneylandia es solo un juego, en la realidad no existe, y las utopías nos alejan de lo bueno, no nos hacen caminar, sino retroceder, por lo general de manera sangrienta como lo demuestra la historia. Nuestro mundo nuevo no fue una utopía, fue una realidad efectiva. Pero cada vez que se pudo, España puso límites tanto a la barbarie indígena, que terminó por abandonar la antropofagia y los sacrificios humanos, como al abuso de los encomenderos, muchos de los cuales se duda que fuesen auténticamente españoles de fe y origen, y siendo la más importante encomendera Isabel de Moctezuma, que de española no tenía nada de nada, era aborigen 100%. Las leyes de Indias que protegían a los pueblos indígenas fueron la base del actual derecho internacional público, así que aún con abusos, las cosas se hicieron mejor de lo que estaban, y de lo que habrían realizado los ingleses u holandeses, poco proclives a respetar vidas ajenas, pero así a contratar mentirosos como el holandés Theodor de Brie, que fabricó la leyenda negra, divulgada también por italianos e imprenteros alemanes, y a pagar por nuestras tierras plumas vernáculas para denostar a nuestra civilización. Justificar nuestro fracaso continental por nuestro nacimiento de hace 500 años es absolutamente pueril. ¿Acaso le reprochan hoy a Alemania y España a Italia el haber sido civilizados por Roma? ¿O le reprocha a dos Sicilias a España el haber pertenecido a la corona de Aragón? Claro que no. De esos periodos de su historia han sacado provecho para su adultez como naciones. Recordemos, estimados compatriotas, que los verdaderos abusos hacia los naturales provinieron de los revolucionarios que les quitaron las tierras a partir de mayo de 1810 en nombre de un igualitarismo que ellos no practicaron, sino que se enriquecieron sirviendo a Londres. Y prueba de eso fue que la mayoría de las tropas realistas estuvieron formadas por negros, mulatos e indios libres, incluso algunos, y no pocos, con grado de generales, que
sin dar un paso atrás ni ceder a los cantos de sirena pseudo libertadores, pagaron con sus vidas su fidelidad a un ideario de civilización cristiana. Veían en los revolucionarios a sus propios amos criollos, de cuyos abusos solo los amparaba la Iglesia y la corona. Es conocida la frase de Bolívar que decía: «¡Qué mala que es España, que no me deja tener esclavos!».